En el vasto desierto del suroeste americano, donde el sol abrasa la tierra y el silencio es ensordecedor, se encuentra un oasis de civilización, la gasolinera Última Parada. Pero este no es un lugar de descanso y repostaje ordinario. Aquí, los secretos acechan en las sombras y el peligro se esconde a plena vista. Soy Sara, una mochilera que viaja por el país, buscando aventuras y experiencias únicas. Cuando mi coche se quedó sin gasolina en esta carretera remota, la gasolinera Última Parada parecía un salvavidas, pero pronto descubriría que este lugar tenía una atmósfera inquietante, algo que me ponía los pelos de punta. El único empleado era un hombre llamado Hank, con una mirada que te hacía sentir como si estuviera viendo a través de ti. Era callado y reservado, y sus respuestas a mis preguntas eran breves y evasivas. Algo en él me hizo sentir incómoda, pero no podía precisar qué era. Mientras llenaba mi tanque, noté que algo no estaba bien. El viento aullaba con una ferocidad antinatural y el chirrido de la bomba de gasolina parecía un lamento. Un susurro indistinto flotaba en el aire, como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Decidí entrar a la tienda para comprar algo de agua. El interior estaba oscuro y polvoriento, con estantes llenos de productos extraños que nunca había visto. Una puerta cerrada en la parte trasera me llamó la atención, pero Hank me dijo que estaba fuera de servicio. Mientras pagaba mi compra, noté un tablón de anuncios lleno de carteles de "Se busca". Eran personas desaparecidas, todas vistas por última vez en esta área. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando salí de la tienda, noté que el viejo camión se había ido. Hank me miró con una sonrisa siniestra, como si supiera algo que yo no sabía. Decidí que era hora de irme. Me subí a mi coche y traté de arrancar el motor, pero no funcionó. El corazón me latía con fuerza mientras veía a Hank acercándose, sosteniendo una llave inglesa. Sabía que estaba en peligro. Salí del coche y corrí hacia el desierto, con Hank pisándome los talones. El sol abrasador me quemaba la piel y la sed me torturaba. Sabía que no podía correr mucho más. Tropecé con una cueva oculta y me metí dentro, esperando que Hank no me viera. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba sus pasos acercándose. En la oscuridad de la cueva, encontré un pasadizo secreto que me llevó a un búnker subterráneo. Lo que vi allí me heló la sangre. Jaulas llenas de personas, herramientas extrañas y un altar con manchas de sangre. Hank irrumpió en el búnker, revelando su verdadera naturaleza. No era un simple empleado de gasolinera, sino un asesino en serie que usaba la Última Parada como fachada para sus horribles crímenes. Luché contra Hank con todas mis fuerzas, usando mi ingenio y las herramientas del búnker para defenderme. Sabía que era una lucha a vida o muerte. Finalmente, logré escapar del búnker, dejando a Hank atrapado dentro. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desierto. Sabía que nunca olvidaría la pesadilla que había vivido en la gasolinera Última Parada. ¿Quién sabe cuántas personas más han caído víctimas de Hank? La próxima vez que te detengas en una gasolinera solitaria, recuerda mi historia. Nunca sabes qué secretos oscuros pueden esconderse detrás de una fachada inocente. En la vastedad de la carretera, donde la noche se cierne como un manto oscuro, existe un refugio efímero, la gasolinera.
un lugar de luces parpadeantes y sombras alargadas, donde los viajeros buscan combustible y un respiro. Pero ¿qué sucede cuando la gasolinera se convierte en el escenario de una pesadilla? Esta es la historia de Marco, un hombre que descubrió que algunas estaciones de servicio ocultan secretos más oscuros que la noche misma. Marco, un camionero de larga distancia, conducía por una carretera desolada, la lluvia azotando el parabrisas y la noche envolviéndolo en una oscuridad impenetrable. Su camión, con el tanque casi vacío, necesitaba combustible urgentemente. A lo lejos, divisó las luces tenues de una gasolinera solitaria, un oasis en medio de la nada. Al entrar, notó que el lugar estaba extrañamente vacío. Solo un hombre, mayor, de mirada penetrante y uniforme manchado de grasa, lo atendió. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Mientras llenaba el tanque, Marco sintió una inquietud inexplicable, una sensación de que algo no encajaba. Dentro de la tienda de la gasolinera, encontró un viejo mapa de carreteras, con marcas extrañas y anotaciones crípticas. El hombre, mayor, al verlo, le advirtió que no se aventurara por la carretera al norte, que era peligrosa, que cosas extrañas sucedían allí. Marco, escéptico, ignoró la advertencia y compró algunos bocadillos. Al salir, notó que la lluvia había cesado y la luna llena iluminaba el paisaje desolado. Decidió seguir la ruta norte, atraído por la curiosidad y la adrenalina. A medida que avanzaba, la carretera se volvía más estrecha y sinuosa. La vegetación espesa y oscura lo envolvía. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Las luces parpadeaban y el volante vibraba violentamente. Marco se detuvo a un lado de la carretera. El silencio roto solo por el sonido del viento y el latido acelerado de su corazón. Una figura se materializó entre los árboles, una sombra alta y delgada, con ojos brillantes como brasas. Se acercó al camión, su rostro oculto entre las sombras. Marco, presa del pánico, intentó encender el motor, pero fue inútil. La figura golpeó la ventana con fuerza, un sonido seco y resonante. Marco gritó, retrocediendo en el asiento. La figura, con una fuerza sobrehumana, arrancó la puerta del camión, revelando un rostro pálido y demacrado, con una sonrisa macabra. Marco intentó huir, pero la figura lo alcanzó con facilidad, su mano fría y huesuda aferrándose a su brazo. Lo arrastró hacia el bosque, donde la oscuridad lo engulló por completo. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró el camión abandonado, con la puerta arrancada y rastros de sangre en el suelo. La policía investigó el caso, pero no encontraron rastro de Marco. El hombre mayor de la gasolinera negó haber visto nada, su mirada impenetrable ocultando un secreto oscuro. La leyenda de la gasolinera maldita se extendió por la región, una advertencia para los viajeros incautos que se aventuraban por la carretera norte. Se decía que la figura que acechaba en el bosque era un espíritu vengativo, atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, buscando almas perdidas para saciar su sed de venganza. ¿Y tú, te atreves a desafiar la oscuridad? ¿Estás seguro de que la próxima gasolinera será un refugio seguro? En la intersección del olvido y la desesperación se encuentra la gasolinera El Cruce.
un lugar donde los viajeros perdidos buscan refugio, pero encuentran algo mucho más siniestro. Soy Sandra, una estudiante de periodismo con una obsesión por los misterios sin resolver. Cuando escuché los rumores sobre el cruce, supe que tenía que investigarlo. Se decía que la gasolinera estaba embrujada, que los fantasmas de los viajeros desaparecidos vagaban por sus terrenos. La única persona presente era una anciana llamada Agnes, con ojos vidriosos y una sonrisa inquietante. Me ofreció café y me contó historias sobre los viajeros que nunca se fueron, sus almas atrapadas en el limbo de El Cruce. Mientras hablaba con Agnes, noté cosas extrañas. El viento gemía como un lamento, el goteo de una tubería resonaba como un latido y la radio emitía susurros indistintos, como si alguien estuviera tratando de comunicarse. Decidí explorar la gasolinera por mi cuenta. Encontré una habitación oculta llena de mapas antiguos, fotografías de personas desaparecidas y un extraño dispositivo con luces parpadeantes y cables enredados. Las fotografías mostraban accidentes automovilísticos en la carretera cercana, todos ocurridos en noches de niebla densa. Una señal de advertencia de zona de niebla me llamó la atención, y una imagen de un hombre con una máscara me heló la sangre. Confronté a Agnes, exigiendo respuestas. Ella sonrió, revelando su verdadera naturaleza. No era una simple anciana, sino una entidad que se alimentaba de las almas de los viajeros, atrapándolos en el cruce para siempre. Huí de Agnes, usando mi ingenio para evitar las trampas de la gasolinera. El extraño dispositivo me perseguía, emitiendo un zumbido ensordecedor y luces cegadoras. Descubrí la verdad sobre la niebla. No era un fenómeno natural, sino una distorsión de la realidad creada por el dispositivo que atraía a los viajeros a la gasolinera, donde Agnes los esperaba. Usando mi conocimiento de la tecnología, logré desactivar el dispositivo, liberando las almas atrapadas y desvaneciendo a Agnes en una nube de humo negro. Me alejé de la gasolinera al amanecer, las luces parpadeantes se apagaron y el silencio volvió a reinar. Pero sabía que el eco del combustible aún resonaba en el aire, un recordatorio de los peligros que acechan en las carreteras solitarias. La próxima vez que te encuentres en una gasolinera solitaria, presta atención a los detalles. Los fantasmas pueden estar más cerca de lo que crees. El asfalto se extendía como una serpiente negra bajo el resplandor amarillento de los faros del camión de Frank. La noche era densa, un manto de oscuridad salpicado solo por las luces esporádicas de las granjas lejanas. Frank, un hombre curtido, por la carretera conducía sin prisa, con la mirada fija en la línea blanca que dividía los carriles. La radio, sintonizada en una emisora de música country, le hacía compañía en la soledad de la noche. De repente, el camión comenzó a toser, el motor perdiendo fuerza. Frank frunció el ceño, preocupado. La aguja del combustible marcaba casi vacío. Maldijo en voz baja, consciente de que la siguiente gasolinera estaba a kilómetros de distancia. Después de unos minutos de agonía, el camión se detuvo por completo, dejándolo varado en la oscuridad. Frank suspiró, resignado. Sacó su linterna y bajó del camión, el frío de la noche calándole los huesos. A lo lejos, divisó un letrero parpadeante. Gasolinera, el último suspiro. Una chispa de esperanza se encendió en su interior. Caminó hacia la gasolinera, la linterna iluminando el camino,
La gasolinera era un edificio destartalado, con las ventanas tapiadas y el letrero oxidado. Una sola luz amarilla colgaba sobre la puerta principal, proyectando sombras alargadas y grotescas. Frank sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de inquietud que no podía explicar. Al entrar, un campanilleo resonó en el silencio, un sonido metálico y lúgubre. El interior de la gasolinera era un laberinto de estanterías polvorientas, latas abolladas y telarañas que colgaban como sudarios. Un mostrador de madera oscura se extendía a lo largo de la pared, y detrás de él, una puerta entreabierta conducía a lo que parecía ser una oficina. ¡Hola!, gritó Frank con la voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Frank avanzó con cautela, la linterna iluminando el camino. El aire estaba cargado de un olor a humedad y gasolina rancia. Sintió una presencia, una mirada invisible que lo observaba desde la oscuridad. De repente, un ruido sordo vino de la oficina, un sonido débil pero inconfundible. Frank se tensó, el corazón latiendo con fuerza. Avanzó hacia la oficina, la mano aferrando la linterna. La oficina era un caos de papeles, tazas de café vacías y una lámpara de escritorio parpadeante. En el centro, una silla giratoria estaba volteada, como si alguien se hubiera levantado de repente. ¿Quién anda ahí?, preguntó Frank, la voz un susurro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió una presencia, una mirada invisible que lo observaba desde la oscuridad. Se giró lentamente, la linterna iluminando las sombras. Nada, o tal vez algo. En la esquina más alejada de la oficina, una figura se movió entre las sombras. No pudo distinguir sus rasgos, solo una silueta oscura y alargada. ¿Quién eres?, preguntó Frank, la voz temblando. La figura no respondió. Se movió de nuevo, deslizándose hacia la puerta trasera. Instintivamente, Frank corrió tras ella. La puerta trasera daba a un patio trasero oscuro y desolado, lleno de chatarra oxidada y maleza alta. La figura había desaparecido. Frank maldijo en voz baja, frustrado. Volvió a la tienda, la sensación de ser observado intensificándose. Algo no estaba bien. Esta gasolinera, este lugar, tenía un aura de inquietud, una sensación de peligro inminente. Decidió revisar la tienda con más detenimiento. Tal vez encontraría algo, alguna pista de lo que estaba pasando. Detrás del mostrador encontró un cuaderno viejo y desgastado. Lo abrió con cuidado, las páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos. Eran las notas de un empleado, entradas que se remontaban a varios meses atrás. Al principio, las notas eran mundanas, ventas de gasolina, inventario, horarios, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más cortas, más crípticas. Cosas extrañas sucediendo, escribió una vez. Luces parpadeando, ruidos en la noche. Siento que alguien me observa. Otra entrada decía: un hombre vino hoy, alto, delgado, con ojos oscuros. Me dio escalofríos. Dijo que estaba buscando algo. La última entrada, escrita con una letra temblorosa, decía: ya no puedo más. Tengo que irme. Él me encontró. Un escalofrío le recorrió la espalda a Frank. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué estaba buscando? De repente, un ruido sordo vino del exterior. Frank se tensó, la linterna temblando en su mano. Salió corriendo de la tienda, el corazón latiendo con fuerza. La tormenta había amainado, pero la luna llena brillaba con una luz fría y siniestra, revelando un paisaje desolado y fantasmal. A lo lejos,
vio una figura caminando hacia él, alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. El miedo paralizó a Frank. No podía moverse, no podía gritar. La figura se acercó lentamente, su rostro oculto en las sombras. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Frank pudo ver sus ojos. Eran oscuros, vacíos, llenos de una maldad indescriptible. «¿Qué quieres?», susurró Frank, la voz apenas audible. La figura no respondió. Extendió una mano, sus dedos largos y huesudos acercándose a la garganta de Frank. En ese momento, un coche se detuvo en la gasolinera, sus faros rasgando la oscuridad. La figura se giró, sus ojos brillando con furia, y luego desapareció en la noche. El conductor del coche, un hombre corpulento con una gorra de camionero, miró a Frank con preocupación. «¿Estás bien, amigo? Pareces haber visto un fantasma». «Algo así», murmuró Frank, la voz temblorosa. Le contó lo que había visto, lo que había leído en el cuaderno. El hombre lo miró con incredulidad, pero también con un toque de miedo. «Nunca había oído hablar de nada parecido», dijo. «Pero esta carretera tiene una mala reputación. Cosas extrañas suceden aquí». Le ofreció llevar a Frank a la siguiente ciudad. Frank aceptó sin dudarlo. Mientras se alejaban, miró hacia atrás a la gasolinera, el último suspiro. Las luces parpadeaban, la oscuridad envolviéndola en un manto de misterio y peligro. Frank sabía que nunca olvidaría esa noche. La gasolinera, el último suspiro, guardaba un secreto oscuro, un secreto que lo perseguiría en sus pesadillas.